Normas de conflicto o normas indirectas es el nombre que en derecho internacional privado se le da a aquellas normas jurídicas que se encargan de determinar la norma aplicable a un caso concreto. Por lo general, cuando estamos en presencia de normas jurídicas, vemos que dichas normas directamente resuelven el conflicto, estableciendo en su contenido la resolución de la controversia. Esto es porque las normas jurídicas están configuradas de la siguiente manera: supuesto de hecho, nexo causal y consecuencia jurídica. En el supuesto de hecho se define una determinada situación y en la consecuencia jurídica se establece cuál es la resolución de esa situación. Y se entiende que el nexo causal es ese nexo que conecta al supuesto de hecho con la consecuencia jurídica. Por lo tanto, cuando sucede el hecho, ya se sabe cómo se va a resolver, según lo que establece el derecho. Pero es el caso que las normas de conflicto no cumplen con esta función, pues estas en realidad están encargadas de determinar cuál es la norma que va a resolver el conflicto y no lo resuelven directamente. Por eso es que las llaman normas de conflicto o normas indirectas. Y al otro grupo de normas que mencioné anteriormente que sí resuelven el conflicto, las llaman normas materiales. Todo esto dentro de la esfera del derecho internacional privado. Por lo tanto, la norma de conflicto es la encargada de determinar cuál es la norma material que va a resolver el problema. Las normas de conflicto solo son aplicadas en los casos de derecho internacional privado y que solo van a surgir cuando en un determinado asunto existan elementos de extranjería. Es decir, supongamos que yo soy juez de Estados Unidos y ante mí llega una controversia en la cual hay ciudadanos extranjeros o se trata de un contrato celebrado en el exterior o quizás de bienes fuera del territorio nacional. En todos esos casos existen elementos de extranjerías que obligan al juez de Estados Unidos a utilizar sus normas indirectas para decidir cuál es el derecho material aplicable, si es el derecho de Estados Unidos o el derecho extranjero. Es así que las normas de conflicto poseen la siguiente estructura: supuesto de hecho, factor de conexión y consecuencia jurídica. El factor de conexión viene a ser entonces ese elemento de la norma jurídica que nos ayuda a determinar cuál es el derecho material aplicable. Vamos a ver de nuevo un ejemplo. Imaginemos que dos ciudadanos norteamericanos realizaron un contrato de préstamo de dinero y uno de ellos dio una garantía con un bien que se encuentra en México. Al no pagar, este individuo tiene entonces el acreedor que ejecutar la garantía y acude al juez americano. Este, al ver que el bien objeto de la controversia no se encuentra dentro del país, sabe que existe un elemento de extranjería y por lo tanto debe revisar sus normas indirectas o de conflicto, y al hacer la revisión se va a encontrar con el factor de conexión, que es justamente el elemento de extranjería, y con fundamento en ese elemento el juez podrá decidir qué derecho material puede aplicar. Por ejemplo, la norma indirecta de Estados Unidos podría decir que los bienes se rigen por el derecho del lugar donde se encuentran ubicados. Es así que el juez estadounidense tendría que aplicar el derecho mexicano. El mismo caso podría tener una solución diferente. Si la norma indirecta establece que los conflictos sobre bienes se rige por el derecho de la nacionalidad del propietario de dicho bien, en ese caso, al ser ciudadanos estadounidenses, los dos que intervienen en el juicio y por lo tanto claramente es americano el propietario del bien, la norma de conflicto o norma indirecta estaría indicando que el derecho material aplicable es el derecho de Estados Unidos. Es así que, como vemos, las normas de conflicto sirven para resolver los conflictos sobre cuál es el derecho aplicable a un caso concreto. Eso sí, a pesar de que no lo he ejemplificado en este video, las normas de conflicto también sirven para resolver los conflictos de jurisdicción entre jueces de distintos países y para determinar el lugar de ejecución de una sentencia, cuando ésta pudiera ser ejecutada dentro o fuera del país donde se dicta.